Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar hoy con vosotros para hablar de un tema que estoy seguro /diagonal a de que tocará vuestro corazón. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que combina el drama, el amor, la superación y por supuesto, el increíble talento de dos de mis actores turcos favoritos, Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de Aatay y Serine unidos en la adversidad. Su historia en el hospital te tocará el corazón. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en una narrativa llena de emociones, donde estos dos icónicos actores, conocidos por sus papeles en series como Medcezir y Fi, respectivamente, se enfrentan a una situación que pondrá a prueba su vínculo y su fortaleza. Pero, ojo. No os asustéis, que aunque hablemos de un hospital, no es lo que os imagináis. Es más bien un punto de partida para explorar la profundidad de sus personajes y la magia que desprenden juntos, incluso en circunstancias difíciles. Así que preparaos para un viaje emocional, porque este vídeo está cargado de sentimientos. Vamos a analizar cómo la vida, a veces, nos pone a prueba y cómo el amor y la amistad pueden ser el mejor remedio para cualquier dolor. Antes de empezar, y esto es muy importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayúdame a crecer esta comunidad. Es gratis y así no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas, actores, noticias y todo lo que nos apasiona. Activad la campanita de notificaciones para no perderos nada. Y por supuesto, si ya estáis suscritos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Me encanta teneros por aquí. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. La historia que vamos a explorar hoy, aunque ficticia, podría perfectamente ser la trama de una película o serie turca que cautivaría a audiencias de todo el mundo. Imaginad una escena: Aatay y Serine, dos estrellas brillantes en el firmamento de la actuación turca, se encuentran en un hospital. Pero no es un hospital cualquiera. Es el escenario de una serie o película, donde las circunstancias los han unido, enfrentándolos a situaciones límite. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada latido del corazón resuena con la fragilidad de la vida y donde el amor, la amistad y la esperanza florecen en medio de la adversidad. Podemos pensar en un guión donde uno de ellos, o incluso ambos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tal vez un accidente inesperado, una enfermedad devastadora, o una tragedia familiar que los une en un espacio donde la fragilidad humana es la constante. El hospital se convierte en un microcosmos de la vida, donde la esperanza, el miedo, la amistad, el sacrificio y el amor se entrelazan de maneras inesperadas y profundas. Un lugar donde las cicatrices físicas y emocionales se convierten en un testimonio de la lucha por sobrevivir y la capacidad del ser humano para amar. En este contexto, la interacción entre Aatay y Serine es fundamental. ¿Cómo reaccionan ante la adversidad? ¿Cómo se apoyan el uno al otro? ¿Cómo evolucionan sus personajes a medida que avanzan en esta experiencia transformadora? ¿Cómo aprenden a confiar y a amarse en medio del caos? Imaginemos, por ejemplo, que Serine, en su papel, se enfrenta a una enfermedad grave y poco común. El diagnóstico llega como un golpe demoledor, cambiando el curso de su vida para siempre. Aatay, interpretando a un amigo, un amante o incluso un familiar, se convierte en su mayor apoyo. Inicialmente su personaje podría estar confundido, abrumado por el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, con el tiempo evoluciona hasta convertirse en la roca que Serine necesita para aferrarse a la esperanza. Le brinda consuelo incondicional, fortaleza inquebrantable y la esperanza de seguir adelante, incluso cuando la oscuridad parece envolverlo todo. Cada escena en el hospital, desde una simple conversación junto a la cama hasta un momento de crisis, estaría cargada de emotividad y de un realismo conmovedor. Los guionistas podrían explotar al máximo la química que existe entre ellos, la conexión palpable que irradia desde sus miradas y la ternura que se manifiesta en cada gesto, creando momentos inolvidables y desgarradores para el espectador. La cámara podría enfocarse en los detalles más sutiles, el roce de sus manos, la forma en que se miran a los ojos, la suavidad de sus caricias. Cada interacción, cada palabra pronunciada con un nudo en la garganta, transmitiría la profundidad de sus sentimientos. Podríamos ser testigos de la valentía de Serine, quien, a pesar del dolor, lucha por mantener una sonrisa y aferrarse a la vida. Y podríamos ser testigos de la transformación de Aatay, quien, a medida que la cuida, descubre una fuerza interior que nunca antes había conocido. Otro escenario posible igualmente conmovedor, es que Aatay sea quien se encuentra en una sí.
Situación delicada. Tal vez un accidente automovilístico, una complicación médica o incluso una enfermedad repentina. Serenei, una vez más, se transforma en el ancla que lo mantiene firme. Ella, con su fuerza, su determinación y su amor incondicional, se convierte en el faro que lo guía a través de la tormenta. Podrían ser compañeros de trabajo que se ven obligados a enfrentarse a un problema juntos, forjando un vínculo inquebrantable en el camino, donde la confianza mutua se convierte en la base de su relación. El hospital, en este caso, sería el lugar donde se revela la verdadera esencia de sus personalidades, donde las máscaras caen y la vulnerabilidad se hace presente. En este escenario podríamos ver a Atai luchando contra sus propios miedos y debilidades. Podríamos verlo ceder ante la frustración, el dolor y la impotencia. Pero también podríamos verlo recibir el apoyo incondicional de Serenei, quien le demostraría que no está solo y que juntos pueden superar cualquier obstáculo. La cámara podría capturar la ternura con la que ella lo cuida, la paciencia con la que lo escucha y la esperanza que le transmite con cada palabra y cada gesto. El hospital, en este caso, se convertiría en un símbolo de renacimiento, un lugar donde las heridas sanan y donde el amor es capaz de curar incluso las heridas más profundas. La fuerza de esta historia, independientemente de cuál sea el escenario, radica en la capacidad de mostrar la resiliencia humana. Ver cómo dos personas en circunstancias extremas encuentran la fuerza para seguir adelante, para amarse y apoyarse, es algo que nos toca el corazón. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Los guionistas podrían incorporar subtramas que aborden temas como la pérdida, la aceptación, la esperanza, la importancia de la amistad, el sacrificio y el amor incondicional en momentos difíciles. Podrían explorar las relaciones entre los personajes secundarios, como médicos, enfermeras y otros pacientes, mostrando la diversidad de experiencias y la complejidad del ser humano. Podrían abordar temas como la burocracia hospitalaria, la falta de recursos y los desafíos del sistema de salud, pero siempre manteniendo el enfoque en la historia central de amor y superación. El objetivo sería crear una narrativa que resuene con el público, que invite a la reflexión y que nos recuerde la importancia de valorar la vida y de amar a aquellos que nos rodean. La elección del elenco es crucial. Atai Ulusoy y Serenei Sarkaya, con su talento innato, su química innegable y su capacidad para transmitir emociones con una intensidad asombrosa, son la combinación perfecta para esta historia. Atai, conocido por su versatilidad y su intensidad actoral, podría interpretar un personaje lleno de dudas, miedos y al mismo tiempo, una gran fortaleza interior. Podría ser un hombre que a pesar de sus propias inseguridades, encuentra la fuerza para ser el apoyo que Serenei necesita. Su mirada, capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la desesperación hasta la esperanza, sería fundamental para conectar con el público. Serenei, con su elegancia, su delicadeza, su habilidad para conectar con el público y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos, podría encarnar a una persona valiente, resiliente y llena de esperanza. Podría ser una mujer que, a pesar del dolor, nunca pierde la fe y que encuentra la fuerza para seguir adelante gracias al amor y al apoyo de quienes la rodean. Su mirada, capaz de transmitir tanto dolor como alegría, sería fundamental para que el público se identifique con su personaje y sienta empatía por su situación. Imaginad escenas donde Atai, con una mirada llena de preocupación y afecto, le da la mano a Serenei, sintiendo el temblor de su pulso. Escenas donde Serenei, con una sonrisa llena de agradecimiento y cansancio, le devuelve la esperanza a Atai, recordándole que ambos pueden superar cualquier obstáculo. Escenas donde en silencio se entienden, se apoyan y se aman, comunicándose a través de la mirada, del tacto y de la presencia mutua. Escenas donde a través de la música y del silencio, los espectadores experimentan una gama de emociones, que van desde la tristeza hasta la esperanza. Además, la ambientación del hospital sería fundamental. Los pasillos fríos y luminosos, las habitaciones donde se libra la batalla por la vida, la sala de espera llena de angustia y esperanza, cada rincón podría convertirse en un escenario de emociones. La paleta de colores, la iluminación, la fotografía, todos los elementos técnicos podrían contribuir a crear una atmósfera de tensión, tristeza, pero también de esperanza y calidez. La música especialmente jugaría un papel crucial. Una banda sonora original, compuesta por melodías que reflejen la tristeza, la esperanza y el amor, podría intensificar las emociones del público y sumergirlo aún más en la historia. Podríamos escuchar canciones que celebren la vida,
que hablen del amor incondicional y que nos recuerden la importancia de aferrarnos a la esperanza. Es importante destacar que aunque esta es una historia ficticia, refleja la realidad que muchas personas viven. El hospital, lamentablemente, es un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan, donde el dolor y la esperanza coexisten, y donde la fragilidad humana se manifiesta en toda su magnitud. Ver a Atai y Serinei enfrentándose a esta situación, en la pantalla, podría ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la empatía, la compasión, el apoyo mutuo y el cuidado de la salud mental. Podría inspirar a los espectadores a valorar la vida, a expresar su amor y a apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. La serie o película podría abordar temas como la importancia de la salud mental, la lucha contra la enfermedad, el impacto de las relaciones familiares y la importancia del apoyo comunitario. Podría ofrecer una perspectiva realista y conmovedora sobre la experiencia de estar en un hospital, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan los pacientes, sus familias y el personal médico. En definitiva, esta historia en el hospital, con Atai y Serinei como protagonistas, tendría todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Drama, romance, superación, la innegable química entre estos dos grandes actores turcos, una trama conmovedora y la capacidad de tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Pensemos en las posibles reacciones del público. Los fans de Atai y Serinei, por supuesto, estarían emocionados de verlos juntos en pantalla, compartiendo una historia tan emotiva. La legión de seguidores que ha cosechado cada uno de ellos, tanto en Turquía como en el resto del mundo, esperaría con ansias esta producción. Las mujeres especialmente se sentirían identificadas con la fortaleza de los personajes femeninos y con la capacidad de amar y ser amadas, incluso en las circunstancias más adversas. Se sentirían inspiradas por la valentía y la resiliencia de Serinei y podrían encontrar consuelo y esperanza en su historia. Los hombres, por su parte, podrían valorar la importancia de la amistad, el compañerismo, el apoyo mutuo y la resiliencia masculina. Podrían sentirse conmovidos por la capacidad de Atai para demostrar amor, vulnerabilidad y fortaleza, y podrían reflexionar sobre la importancia de expresar sus sentimientos y de apoyar a quienes los rodean. Esta serie o película podría generar un gran impacto social, promoviendo la empatía, la compasión y la importancia de la salud mental. Podría crear conciencia sobre la necesidad de cuidar a quienes están sufriendo, de ofrecer apoyo a las familias afectadas por la enfermedad y de promover la importancia de la investigación médica. Sería una historia que tocaría el corazón de millones de personas en todo el mundo, inspirándolas a ser más compasivas, más empáticas y más solidarias. Por último, no podemos olvidar el potencial comercial de esta producción. Los productos derivados como camisetas, tazas, carteles, libros, bandas sonoras, y todo tipo de merchandising, serían muy populares. La serie o película podría generar ingresos significativos, tanto a nivel nacional como internacional. Además, la serie o película podría ser vendida a plataformas de streaming de todo el mundo, lo que ampliaría aún más su alcance y su impacto. Podría ser doblada y subtitulada en varios idiomas, lo que permitiría que audiencias de diferentes culturas disfrutaran de la historia. En resumen, la historia de Atai y Serinei en el hospital es una idea que tiene un gran potencial, tanto artístico como comercial. Con el guión adecuado, la dirección correcta, una producción de alta calidad y, por supuesto, el talento inigualable de estos dos grandes actores turcos, podríamos tener una de las mejores producciones de la televisión turca de los últimos años. Una producción que no solo entretendría, sino que también inspiraría, conmovería y dejaría una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Imaginemos la premiere. La alfombra roja, los flashes de las cámaras, los gritos de los fans. A Atai y Serinei desfilando juntos, irradiando elegancia y sofisticación. La expectación sería máxima. La crítica especializada alabaría la calidad de la producción, la interpretación de los actores y la emotividad de la historia. El público en masa acudiría a los cines o se sintonizaría con las plataformas de streaming para ser testigos de esta conmovedora historia. Imaginemos los premios. Las nominaciones, los galardones, los discursos de agradecimiento. A Atai y Serinei alzando el trofeo, emocionados y agradecidos por el reconocimiento de su trabajo. La serie o película sería premiada en festivales internacionales, consolidando la reputación de la industria turca y demostrando su capacidad para crear historias universales y conmovedoras. Así que, ¿qué os ha parecido esta propu? ¿Esta? ¿Os gustaría ver una serie o película con esta trama?
¿Creéis que Atay y Serini serían la pareja perfecta para interpretarla? ¿Qué otros elementos podrían hacer que esta historia fuera aún más especial? Contadme en los comentarios. Me encantaría leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Para finalizar, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que harían aún más especial esta producción. El director ideal la elección del director es crucial para el éxito de esta historia. Necesitamos un director con una gran sensibilidad, capaz de capturar la emotividad de la historia y de guiar a los actores para que ofrezcan interpretaciones memorables. Buscamos un director que tenga experiencia en el género dramático, que sepa crear atmósferas y que tenga una visión clara de la historia. Personalmente me encantaría ver a un director con una fuerte conexión con la cultura turca, pero que también tenga una visión global y que entienda cómo conectar con audiencias de diferentes culturas. La importancia de la investigación para que la historia sea auténtica y conmovedora. Es fundamental que los guionistas y el equipo de producción realicen una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de los hospitales, las enfermedades que se abordarán en la historia y las experiencias de las personas que las padecen. La investigación ayudaría a crear personajes creíbles, a desarrollar tramas realistas y a evitar clichés. El mensaje final es crucial que la historia tenga un mensaje final claro y positivo. Podría ser un mensaje sobre la importancia de la esperanza, la amistad, el amor, la resiliencia humana, la aceptación de la vulnerabilidad o la importancia de valorar la vida. El mensaje final debería ser inspirador y debería animar al público a reflexionar sobre su propia vida y a ser más compasivos y empáticos con los demás. La música como un personaje más la música debería ser un elemento fundamental en la historia, actuando como un personaje más. Las melodías deberían complementar las emociones de los personajes y las escenas, creando atmósferas que intensifiquen la experiencia del espectador. La banda sonora podría incluir canciones originales, compuestas especialmente para la serie o película, así como canciones de artistas turcos e internacionales. La promoción y el marketing La promoción y el marketing de la serie o película deberían ser estratégicos y efectivos. Se deberían utilizar diferentes canales de comunicación, como las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y los eventos especiales, para generar expectativa y atraer al público. La promoción debería destacar la calidad de la producción, la interpretación de los actores, la emotividad de la historia y el mensaje final. El impacto social Esta serie o película tiene el potencial de generar un impacto social positivo. Podría promover la conciencia sobre enfermedades, fomentar la empatía, inspirar a las personas a ser más compasivas y a apoyar a quienes lo necesitan, y romper estigmas relacionados con la salud mental. El éxito de la producción podría llevar a debates sobre temas importantes de salud, lo que impulsaría a la sociedad a buscar soluciones y a mejorar el bienestar de todos. El final alternativo Si bien la historia debería tener un final conmovedor y satisfactorio, también podría considerar la posibilidad de un final alternativo, que podría estar disponible en una versión extendida o en una edición especial. Este final alternativo podría explorar otras posibilidades para los personajes y para la trama, ofreciendo una experiencia aún más completa para el público. La participación del público podría involucrar al público en el proceso creativo de la producción, por ejemplo, a través de concursos, encuestas o redes sociales. Esto ayudaría a generar entusiasmo, a crear una conexión más fuerte con el público y a asegurar que la historia resuene con ellos. El legado El éxito de esta producción podría tener un impacto duradero en la industria turca, atrayendo a más talento, elevando los estándares de calidad y consolidando la reputación del país como un centro de producción de contenido de alta calidad. Además, la historia podría ser recordada por muchos años, inspirando a las personas y dejándoles un mensaje positivo sobre la vida. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta inmersión en la imaginación y que hayáis disfrutado tanto como yo al imaginar esta historia. Hemos explorado la posibilidad de una historia conmovedora, protagonizada por dos de nuestros actores turcos favoritos, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, en el contexto de un hospital, donde la adversidad se convierte en el escenario de un amor profundo y una superación inquebrantable. Hemos analizado cómo esta historia, con su drama, emociones y el talento de estos dos grandes actores, podría tocar el corazón de muchos.
Hemos profundizado en los detalles que la haría aún más especial. Quiero daros las gracias a todos por acompañarme en este viaje. Espero que os hayáis sentido inspirados y que hayáis disfrutado tanto como yo al imaginar esta historia. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la idea? ¿Os gustaría ver a Atai y Serine juntos en una serie o película como esta? ¿Qué otros temas o ideas os gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Qué tipo de director, música o ambientación os gustaría ver? ¿Qué mensaje final debería tener la historia? ¿Y qué pensáis de la posibilidad de un final alternativo? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayúdame a crecer esta comunidad y a seguir explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Gracias por vuestro apoyo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.